Bueno, buenas tardes. Esta mesa que se propone desde la discusión de la investigación artística en el marco del stand de la Universidad Nacional de La Rioja, en el marco de este stand virtual que tenemos en el foro de SILAC, y que se ha propuesto como objetivo central integrar la temática de la investigación artística a la agenda del SILAC. Abrimos, digamos, damos inicio a una serie de conversaciones, de charlas que vamos a tener de manera virtual con referentes profesionales, investigadores de artes, de las artes artísticas. Ya vamos a trabajar esa cuestión de las designaciones. Ahora en este momento estamos reunidas con referentes, digo, de universidades nacionales. Tenemos presente a Mariana Musete, Cristina Siragusa, de la Universidad Nacional de Villa María, a Carla Grossman, de la Universidad Nacional de San Juan, y con recorridos y trayectorias también en otros espacios del mundo, y a Lucía Wood, de la Universidad Nacional de La Plata. En todo lo que cómo vamos a proceder es en poner en debate, poner en discusión y poner en relación las propias trayectorias, las propias referencias en la investigación. Somos todas que estamos, personas que ejercemos en el ámbito académico, y estamos por lo general también en espacios de formación de investigación artística en el grado, en el posgrado, eventualmente en talleres que se abren hacia zonas hacia zonas profesionales del arte, digamos, que no necesariamente son universitarias. Pero bueno, en ese interín y en ese intercambio es donde vamos hoy a proponer las discusiones. En principio, entonces, vamos a tener la presentación de cada una y un brevísimo recorrido como para iniciar la conversación y el intercambio. Entonces doy la palabra, digamos, empezando por arriba a mi izquierda, que la tengo a Mariana. Doy la palabra allí. Hola, Mariana. Hola Viviana, hola a todas. Qué lindo decir todas con A, en realidad todos los que nos escuchen, una vez que esto sea parte del stand del SILAC. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Me presento de manera muy breve. Soy de la Universidad Nacional de Villa María. Soy magíster en inglés con orientación en literatura angloamericana, o sea que vengo de la línea de la literatura, pero poquito a poquito me fui corriendo. Actualmente estoy en el doctorado de semiótica de Córdoba y me interesa sobre todo la cuestión multimodal, en donde hay un cruce muy grande, es decir, la multimodalidad es inter y transdisciplinaria por excelencia. Me interesó primero la literatura multimodal y actualmente estoy dirigiendo un proyecto que tiene que ver con escrituras académicas disidentes, que todavía, disidentes es un término así muy precario, disidentes, porque no me gusta alternativo, porque parece como si fuera de otra categoría, ¿sí? Digamos, escrituras académicas otras, en donde irrumpa la multimodalidad y donde se pueda dar cuenta de los resultados y los procesos, al mismo tiempo, de manera simultánea, de las investigaciones, no necesariamente artísticas, pero por excelencia artísticas. Y dirijo un proyecto que tiene que ver con esto, que está enmarcado en el programa de investigación en artes, experienciar el arte en Villa María, desde Villa María, en la UNBM, que es dirigido por la doctora Cristina Siragusa. Estamos ya en nuestro segundo bienio, ya Cristina contará un poquito más sobre el programa, y aquí vamos, creciendo. Es un programa multidisciplinario, y tratamos de expandirnos. Ya vamos por nuestra cuarta edición de las jornadas de investigación en arte, estamos participando en Rauda, y la idea es seguir creciendo y seguir debatiendo. Gracias, bueno. Mariana. Sí, Cristina, sí. Bueno,
comparto con Mariana el agradecimiento para participar del espacio tan necesario, ¿no? Y bueno, un poco cuando se planteaba esta idea de la autopresentación, digo, yo en este lugar tengo que deconstruirme, que ha sido parte del proceso que llevé adelante. Yo vengo de las ciencias sociales, vengo de la comunicación social, de posgrados de esa línea ligada a la investigación en ciencias sociales, y empecé a dar clases en Villa María en la carrera de diseño y producción audiovisual. Y ahí entré a un mundo que fue el mundo de la producción audiovisual, ¿sí? Entonces, fue como alguien me dijo, un camino sin retorno, porque cuando uno empieza a conjugarse en las prácticas que llevan adelante los artistas audiovisuales, cada vez más ese mundo va atrapando y nos va haciendo replantear todo. Entonces, desde ese lugar de deconstrucción que fui haciendo a lo largo ya de más de 10 años, encontré un espacio del debate en esto que tiene que ver con la relación entre las prácticas artísticas y las prácticas de investigación que tienen al arte en una interpelación muy variable. Yo creo que va a salir hoy en la mesa, que se reconoce la variabilidad de las formas de investigación artísticas, pero que no todas tienen la misma legitimidad. Entonces mi vida se volvió una vida militante en la academia, con distintos derroteros, eh, porque en la academia cuesta mucho entender que parte de la producción artística puede ser parte de un proceso de investigación. Entonces, desde ese lugar de disputa, sería extraño, pero lamentablemente eso es una realidad que estamos transitando, fuimos construyendo en Villa María el primer programa de investigación en artes que se llama Experienciar el Arte desde Villa María, y que la idea justamente de experienciar está un poco traída de La Rosa y esta idea del sujeto atravesado por la experiencia. Y es un programa que se inicia desde la diversidad disciplinaria del campo de las artes, pero digo, hay gente de música, de artes audiovisuales, de la literatura, digo, la literatura pensada como una instancia de producción artística también, pero también interdisciplinaria con otros campos, ¿no? De las ciencias sociales que dialogamos juntos, y ha sido quizás el mayor desafío que se ha plasmado en un espacio que amamos mucho, que son nuestras jornadas de investigación en artes de la UNBM, que ya fueron 4 ediciones. Un material lo van a encontrar en el stand que ustedes nos ofrecen del CILAC para que puedan verlo. Ahí hay una pequeña presentación de lo que pudimos hacer en medio de la pandemia durante el 2020. Dejo al resto de las invitadas y después seguramente vamos a seguir conversando. Gracias, Cristina. Sí, sí, seguramente es súper interesante cómo empiezan a aparecer así cuestiones que habrían ya que ponerse ahí a discutir. Carla. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Universidad de La Rioja por la invitación y muchas gracias por recibirme en la mesa de estas mujeres tan pujantes en lo que nos compete. Y bueno, voy a tratar de hacer un aporte. Me convocó Viviana para hablar de la trayectoria y yo me puse a pensar qué es una trayectoria. Y me imaginé mi trayectoria como algo así, como en un auto así muy eh, arruinado, calle arriba, con desvíos, con piquetes, con, no sé, sin banquinas, baches, todo lo que se imaginen que puede llegar a tener un trayecto de estas características. Entonces, bueno, yo lo que pensaba, riéndome de esa idea del trayecto, es que uno no tiene un trayecto. Uno vive. Y si le tocó de alguna manera como a mí empezar al revés, yo empecé desde las artes.
sea, desde chiquitita yo formaba, digamos, parte de mi educación fue la danza, la música, las artes plásticas, hasta que salí de la secundaria y después, cuando no sabía para dónde ir, me puse a estudiar cine porque de alguna manera iba a reunir todo eso y me fascinó del momento de estudiar cine. Justamente lo que me fascinaba era que cada vez que yo tenía que hacer un cortometraje sobre algo, tenía que ponerme a investigar sobre eso. Entonces ya desde chiquita, desde mis comienzos de carrera de grado, me parece que ya me venía picando el bichito de la investigación, ¿no? O sea, lo que más me gustó de hacer un corto que después fue artísticamente bonito es que me tuve que poner a estudiar Jung o, no sé, Freud o lo que fuese. Entonces era como que desde ahí yo ya me daba cuenta que las dos cosas iban como de la mano, ¿no? Inclusive la interdisciplinariedad, desde mi formación de secundaria, que tuve la suerte de ir a una escuela de pensamiento multidisciplinario, interdisciplinario, hasta la educación de cine, que yo ya entré pensando que quería hacer videodanza desde el día 1, o sea, que no quería separarme de la danza tan tajantemente, y bueno, luego me voy a Nueva Zelanda y por cuestiones de ser mamá y de que no me podía integrar a la parte de la producción, porque es otra vida, que no tiene nada que ver con criar bebés y todo eso, como que me fui amoldando a la vida de la academia y empecé a hacer mi máster en artes y a pensar un poco qué había sido la experiencia, y está de nuevo esto que dicen ustedes, de haber sido un cineasta joven en Argentina, en los 90, en la época de la hiperinflación, en la época del menemismo, del avance neoliberal, y cómo nosotros lo habíamos como atravesado como jóvenes, como artistas, pero con el cuerpo, ¿no? Fue una manera de sentarme a dilucidar qué le había pasado a ese cuerpo mío y al de mis contemporáneos. Y de ahí, bueno, fui pensando el cine y lo que se producía, pero siempre desde la producción artística, desde ese germen que tiene la idea, que luego se va enlazando con lo real y con los discursos de la realidad para luego volver a devolverle un discurso, y me enamoré de lo que es la poética, me enamoré de lo que es esa amalgama, ese locus amalgamado de la ética con la estética. Y de allí, terminando esto, hice estudios sobre memoria, sobre los procesos de memorialización social a partir del arte, del cine, cómo el cine de alguna manera fue llenando los huecos de la memoria que la represión no había visibilizado, o había invisibilizado, precisamente. Y luego me avancé sobre otras cosas más invisibles y todavía ética y estéticamente presentes en la cultura latinoamericana, como es la utopía, y sus relaciones con la política y el cine, y siempre el cine allí como en el ojo de la tormenta, digamos, dando respuestas y recibiendo como un catalizador, ¿no? Entonces, siempre el arte allí, al medio, en el ojo de la tormenta. De Nueva Zelanda volví en el 2018, también preguntándome por los procesos de producción y recepción del cine comunitario, y he estado visitando distintos grupos de cine comunitario alrededor del país para cumplir con este segundo doctorado que estoy terminando ahora, porque lo anterior sobre la utopía fue el primer doctorado, este es el segundo que estoy terminando con Auckland University of Technology. Y bueno, pero ya a volver, a quedarme en Argentina, porque bueno, habían cosas así como, les digo, del trayecto no muy feliz, que tiene que ver con volver aquí y volver a pensar desde aquí las cosas, ¿no? Y bueno, entonces me quedé, después de dar unas vueltas, me quedé en la Universidad Nacional de San Juan, diseñando y dirigiendo una maestría en investigación, creación artística y memoria postcolonial,
Investigación y Creación Artística Latinoamericana y Memoria Postcolonial, que ya la tenemos avanzada en la CONEAU, y va a ser para San Juan la primera carrera online. Entonces la estamos pensando ya desde los conceptos mismos de lo que va a ser experimentar el arte en contexto de pandemia o en contextos de virtualidad. Entonces, una propuesta que va a enlazar universidades nacionales, bueno, de cuestiones interfacultativas, interuniversitarias per se, porque se traduce con traducción, porque esperamos público más internacional. Entonces, hacemos trabajos interfacultativos, interuniversitarios, tenemos invitados de varias provincias en sus especialidades, y también a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Tenemos gente de Alemania, de Francia, de España. Cosas que uno ha ido juntando en las experiencias de haber estado afuera, no solo yo, otros de mis colegas con los que trabajo que también han estado en otras partes del mundo y han desarrollado lazos. Y ahí, bueno, estamos pensando cómo es investigar y la investigación-creación en un contexto de memoria postcolonial, ¿no? Trabajo con un grupo de gente que hace estudios de cruces entre la postcolonialidad y el postestructuralismo, con otro grupo en Córdoba que hace estudios de memoria y derechos humanos, y todo el campo de la investigación-creación artística, la investigación en las artes, que es un poco más personalizado, no hay un grupo con el que esté colaborando, pero bueno, ahí está Viviana y otras personas con las que vamos pensando la cosa. La idea es eso, y bueno, lo lindo que tiene esta maestría es que tiene recorridos libres, tiene 3 módulos donde pensamos las artes en distintas formas de percepción o de experiencia, las artes sincrónicas, las artes performativas y las artes narrativas. Y de allí son módulos de 20 horas con gente que ha hecho estudios transdisciplinares variados, que van a ir ofreciendo ese tipo de papers, de cursos cortos que el estudiante va a tener que ir sumando para ir armando su propio trayecto. Bueno, eso es lo que me ocupa en este momento, y bueno, ahí quedo. Gracias, Karen. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos te ocupa. Bueno, y escuchamos entonces a Lucía Wood, de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, un placer estar acá, compartir la mesa con mujeres, con colegas, que la verdad me entusiasma la trayectoria y ya quiero ir a conocer que trabajan en detalle. Bueno, yo soy Lucía Wood, agradezco la invitación a Viviana Fernández, mediada ahí por Silvia García, que es secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y a su vez está también dentro de Rauda. Y en ese sentido, yo ahí en la facultad también me desempeño como, bueno, soy titular de la materia Metodología de la Investigación en Arte, vengo como desde esta cuestión por ahí más metodológica a pensar el espacio. Doy también el taller de tesis en doctorado en artes ahí mismo en la facultad, y soy docente además de metodología de la investigación en otros espacios universitarios y en otros lugares hospitalarios, porque yo mi formación de grado es psicóloga, así que estoy en un proceso constante de deconstrucción, como decía Cristina, no solo por las carreras, sino también por la vida misma que ha transitado, la maternidad, las experiencias de vida que invitan a repensarnos constantemente y estar abiertas a poder revisar constantemente las prácticas, los saberes y seguir en ese trayecto siempre abierto. Mi ligación con el arte viene desde mi inserción en realidad en una colectiva artivista feminista, así que viene como por otros impulsos la ligación al arte. Ahora sí soy doctorada, estoy haciendo el doctorado en artes también dentro de la Facultad de Artes de La Plata, y
he transitado también este proceso de construcción y estar abierta como a romper las estructuras también en lo que fue mi formación de grado como psicóloga a partir de haberme formado en salud mental comunitaria, en procesos de desmanicomialización y en espacios de formación interdisciplinarios, así que ha sido un primer tiempo que agradezco haber transitado porque me sirvió para poder repensar las fronteras borrosas entre los campos de saber, en poder repensar la práctica desde la complejidad, en poder revisar el propio lugar como sujeto en la práctica y la relación con el saber, con los otros, con las otras en la propia práctica, que hoy en día en lo que es el tránsito de mi experiencia en el campo de la metodología de la investigación y la investigación, me ha permitido como ir abriéndome a otros saberes, a otros discursos, otras prácticas que me parece que enriquecen, así que agradezco este espacio de encuentro e intercambio, porque me parece que siempre es ahí en el encuentro con otros donde realmente se puede llegar a construir otra mirada. Y en lo que hace al recorrido en investigación, soy parte de un equipo de investigación, de un programa de investigación, mejor dicho, de investigación en psicoanálisis, dentro de lo que es la UBA, otra de mis sedes, digamos, universitarias, y que resuenan algunas cuestiones en relación a lo que pasa también en el campo artístico, ¿no? También en lo que hace las relaciones teoría-práctica y estos debates que se abren. Y después he ido transitando ya más cerca en los años, y es lo que estoy destinándole como el tiempo en mi proyecto también doctoral, que va en la línea de poder analizar el campo de la investigación en arte desde sus dimensiones o su faceta metodológica, ¿no? Y que es lo que de alguna manera atraviesa mi práctica también docente. Hoy en día, además del proyecto de investigación que compartiremos algún material en el stand, que es el de las lógicas de producción en la investigación en arte, que está anclado en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. Hoy en día soy parte de un equipo de investigación que tocamos la temática del giro performativo en las artes visuales, donde estoy como muy entusiasmada porque es también una propuesta de investigación intercátedras, así que abre a poder pensar desde distintas dimensiones un campo nuevo para repensar desde el punto de vista metodológico, en mi caso particularmente el aporte, a poder repensar desde otros lugares cómo metodológicamente abordar el arte en términos experienciales, las problemáticas a las que nos convoca en la práctica investigativa, y en ese sentido, mi posición en relación a la metodología de la investigación, que es el campo del que vengo y donde desarrollo gran parte de mi recorrido, es poder ir pensando también que las prácticas, las estrategias metodológicas que ponemos en juego, necesariamente también las tenemos que deconstruir, que repensar, que revisar constantemente y intentar pensar en la metodología de la investigación en tanto también herramienta y que nos permita potenciar y crear y no normativizar y prescribir, ¿no? Una práctica. Así que en ese sentido estoy como muy contenta de poder intercambiar acá en la mesa porque me parece que va a ser más que interesante encontrar ahí cómo vienen pensando el tema, seguramente, o las distintas aristas en los distintos lugares del país, que me parece muy valioso poner voz ahí donde nos reflejamos en las distintas zonas. Así que bueno, agradezco y un placer acá estar en la mesa. Bien, gracias, Lucía. Es tan interesante lo que dicen, es tan sugerente lo que dicen. En relación, digamos, a las maneras de explicar o de poner en contexto lo que hacemos como investigadoras, me surgían recién como dos cuestiones, así como que aparecen como esquivas, ¿no? Que una es la relación de esto que hacemos en la investigación con el conocimiento, o sea, cómo es entonces, si lo que hacemos es una producción de conocimiento, es una contribución de alguna manera al conocimiento en este entorno de la CILAC, por ejemplo, en un entorno científico, social. Digamos, ¿cuál es esa relación con el conocimiento y en todo caso, cómo concebimos ese conocimiento? Porque se
me ocurre que la investigación artística, se me ocurre no, o sea, de hecho hay una problemática ahí latente que hace las metodologías autogestivas de la investigación artística, pero que también hace mucho al concepto mismo de conocimiento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? Entonces, es tan interesante porque, bueno, la extracción de las ciencias sociales, de la literatura, del cine, en mi caso de las artes escénicas, yo vengo de la danza, del psicoanálisis, digamos, cómo me gusta esta idea de la deconstrucción de las sociales o de las ciencias sociales que se acercan al arte, y me gusta también la idea de las artistas, las investigadoras artistas, ¿no? Que investigan sus prácticas. Entonces, ese enlace, digamos, si podemos profundizar en ese vínculo, que creo que es la problematización o el problema de una definición o de una especificidad de lo que sería la investigación artística. Así que bueno. Me encanta, ahí entré. Me encanta, me encanta. Creo que has dado, Viviana, con el núcleo más potente del debate, que tiene que ver con un par de cosas que están como muy involucradas ahí, ¿no? Por un lado, el tipo de conocimiento, o qué es este conocimiento que produce alguien que hace investigación artística. Y por otro lado, también el lugar del sujeto de conocimiento en ese marco. Y lo digo, a ver, yo recuerdo que mis primeras conversaciones con gente que eran artistas y estaban implicados en procesos de investigación artística, y cuando yo los escuchaba decir esta idea de la objetividad, en realidad el discurso del distanciamiento metodológico, ¿no? De una episteme que plantea un modo de hacer muy, bueno, muy canónico, muy legitimado, y que por ese motivo el artista no podía ser parte integrante del estudio de sus propios procesos, de sus propias prácticas. Y yo me acuerdo que quedaba totalmente helada frente a esa posición, porque yo que venía yo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, y sociales y artes están separadas por una calle. Entonces yo venía de la vereda del frente. Y yo me decía, pero si allá al frente hacemos investigación y acción participativa, y ya desde hace un montón de años está legitimado en el campo de los estudios sobre metodología de la investigación este tipo de abordaje, ¿por qué no? Y yo en este punto digo, no es exactamente lo mismo, digo un poco metiéndome yo en esos procesos junto a estudiantes, colegas, propios equipos de investigación, empecé a ver que hay cosas ahí que son diferentes, pero que el sujeto puede ser un sujeto investigador al mismo tiempo que sujeto artista. No era una cuestión inaceptable. Creo que hay un montón de fundamentos de toda índole que nos ayudan a apoyar esa posición. Entonces, digo, algo que desde el campo de la filosofía, desde el campo de la investigación, lo podemos desarmar como nudos rápidamente, siempre para mí fue extraño que durara y persistiera de la forma en que persiste, ¿no? Es decir, hay algo más ahí que está incomodando y que no es un problema de la metodología, porque si hay algo que es la metodología, son formas que uno construye para desarrollar un proceso que va a dar unos resultados. Entonces, si empezamos a darle a la metodología ese carácter, y además a cuáles metodologías también, porque pareciera también que solo hay una, digo, yo también he tenido un debate en términos de decir, porque la ciencia nos mata a los artistas. Bueno, ¿qué ciencia? ¿Cuál de todas las metodologías de la ciencia? Digo, creo que las formas del abordaje de la complejidad de la vida es tan diversa que el gran desafío que tenemos es justamente jugar con nuestra imaginación para establecer esos procesos, desarticularlos, verlo, y en vez de decir quizás una metodología cuanti o quali, que quizás acá no tiene demasiado sentido, hablar de metodologías del distanciamiento, metodologías del acercamiento o un método de aproximaciones en caracol.
Quiero decir, hay tantas formas de nominar y de generar y de construir los modos en los cuales nuestros procesos artísticos están produciendo conocimiento, que en vez de cerrarnos, yo creo que la idea sería es abrirnos ese mundo de descubrimiento que está ahí para que nosotros nos podamos apropiar, lo podamos andar y lo podamos compartir. Yo creo que ahí está el gran desafío que yo advierto en nuestro país en estos últimos años está tomando un lugar cada vez más preponderante, lo cual no significa descartar otras formas del estudio, del acercamiento, de la cuestión artística, que son absolutamente válidas. Yo lo que creo es que tendríamos en principio que evitar, pues hasta lo diría por una cuestión política, existencial, lo binario para pensar estos procesos, ¿no? Me gustaría agarrar de ahí lo de la política, Cristina. ¿Puede ser? Hay, creo, muchos discursos de deconstrucción en este momento, por ejemplo, los de género, en los que no se ahonda en las bases, digamos, represivas ante las cuales nos estamos rebelando. Cuando se habla de patriarcado, yo no puedo hablar de patriarcado sin hablar de capitalismo, ¿cierto? No podemos hablar de una imposición científica o una canonización científica sin hablar de que esa canonización es realmente un discurso de poder, de la colonialidad del poder, de un capitalismo global que de alguna manera se instauró para que sus lógicas y sus dinámicas de reproducción epistemológicas perduren para hacer perdurar un sistema de explotación o un sistema de dominio. Entonces, me parece que discutir a la ciencia ahí como si fuese una cosa casual, que se puso ahí tan rígida, tan estructurada, tan racional, pecaríamos de ingenuos. Creo que ahí es donde el arte tiene su último reducto, digamos, lo que Foucault le llama la epistemología o la epistem analógica, ¿no? Prerracional, donde tenemos como seres humanos el último reducto de libertad, donde no se nos ha dicho cómo codificar la experiencia y cómo transmitirla. El arte todavía, por manejarse con lo perceptual y manejarse con lo sensorial, y porque lo artístico pasa primero por los sentidos antes de pasar por la razón, tenemos ese tiempo, ese instante previo de lo emocional, de lo instintivo, que apela a la memoria, que apela a cuestiones ancestrales, que apela a cosas que no han sido regimentadas en la reificación moderno-colonial, que de alguna manera es revolucionario, pero que hay que tenerlo completamente claro, que si nosotros estamos reclamando un espacio de conocimiento para el arte como una forma de conocimiento, tal y cual es el de la ciencia, estamos haciendo, como decís, de las veredas, nos estamos parando en la vereda del frente también, al decir, la ciencia solo se atuvo a producir un conocimiento empírico, porque esto es lo que de alguna manera resuelve y reproduce una forma de dominio. Cuando hablamos de arte y hablamos, no sé, las tejedoras de la Puna, y hablamos de que ahí hay un conocimiento a partir de sus tejidos, de los colores, de los diseños, de la forma del hacer que tienen esas mujeres sentadas ahí y que son mujeres. Todas esas cosas que no se toman en cuenta en un espacio, digamos, de empirismo científico,
hay conocimientos silenciados, invisibilizados, que también tienen un origen político o de poder. Entonces, para mí, yo me acuerdo de estar estudiando danza, por ejemplo, en una época en que se cerró el seminario de la universidad y estábamos bollando los estudiantes, vos Vivi te debes acordar, y estar bailando y afuera había una manifestación. Pum, 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 pum. Y yo no me podía concentrar en la clase porque mi cuerpo quería estar allá afuera. Ahora, yo veo lo que hizo la gente de Chile, por ejemplo, durante las manifestaciones, cómo el arte se apoderó, cómo la iconografía se apoderó, cómo las posibilidades de resignificación que tiene la imagen se apoderaron del discurso de estas manifestaciones que eran políticas. Y ahí es donde yo veo que el arte puede tener un valor político magnífico, pero es desde esa desconstrucción y desde ese empoderamiento de decir, yo no quiero que me acepte la ciencia como que soy la prima pobre, no, yo vengo a destruir. Porque lo que esto ha mantenido es un estado de cosas que hoy se nos cae. Entonces no es tan, me parece, no sé si peco de incendiaria, pero es más hacia, como decían, de los márgenes adentro. O sea, nos vamos a meter y lo vamos a discutir cuerpo a cuerpo. Igual que es lo que estamos diciendo, que venimos de universidades, Esas son construcciones. Cada una de las personas en esta mesa es tan capaz de producir sentidos como los que están en el centro produciéndolos. Pero es hasta que estas personas puestas en los márgenes o sintientes en los márgenes digan, no hay márgenes. Esto es, vos dijiste disidentes, Mariana. Me quedo pensando si no habría una palabra más fuerte. Estoy en la búsqueda todavía, por eso tiré varias y todavía sigo pensando. Cada vez que digo escritura, siempre en plural, ¿no? Escrituras académicas alternativas, me suenan los cartuchos de segunda marca de las impresoras. Tenés el original, la vida del hippie el otro, con nombre. claro, la vida alternativa, el cartucho alternativo. Y no me gusta, no quiero que sea alternativa. Entonces sigo en la búsqueda todavía. Sí. Pero la idea justamente era, como vos decías, Carla, por lo menos así lo veo yo, irrumpir en la academia. Es decir, no tener el cuartito al lado, sino gestar desde la piecita adentro. del fondo del hijo mogólico. Ay, sí, horrible. Tampoco Típico no puede de las ser, casas de Córdoba de las sierras. tampoco no puede ser ingenuo, ¿no es cierto? Pero yo creo que el arte en su multiplicidad y los procesos artísticos en sus multiplicidades tienen herramientas y estrategias para pelear desde adentro. Y bueno, el hecho de estar conversando 4 mujeres del interior en este momento con un stand en el CILAC es una prueba de esto. Me pregunto si la dificultad que tenemos en estas serie de vinculaciones que se dan, ¿no? Estamos de alguna manera haciendo mención a una historia, al vínculo, a la relación, arte la historia, arte sociedad, arte compromiso, arte ciencia, arte sistema científico. Me pregunto si no es, si no deberíamos hacer un giro más introspectivo hacia el propio campo. Yo creo que ponemos demasiado afuera un problema que no tenemos resuelto. Es más, un problema que hace poco se empezó a hablar, a dilucidar, a aclarar, y creo que una de las tal vez de las debilidades más fuertes de esas discusiones es las concepciones de arte, cómo siguen todavía sosteniendo ciertas concepciones de arte en relación al sistema científico, pero también en relación a los artistas. O sea, cómo los artistas estamos
concibiendo artes. Y la verdad que es algo tan complejo, tan heterogéneo, tan ecléctico, que maneja tantos lenguajes, tantas diferencias, tantas prácticas, que me parece que deberíamos ajustarnos al interior, a la revisión de eso que desarrollamos en términos de investigación. Concretamente, el artista que hace prácticas. El que investiga en artes, esta cuestión de las preposiciones que de alguna manera en la Argentina es en el lugar en que más se defiende, y se defienden, ¿saben por qué? Para hacer la distinción. Se defiende esa preposición en para hacer la distinción de las otras posibles perspectivas o metodologías de ingreso, ¿no? Y la verdad es que, ay, se me está por terminar la batería. La verdad es que esta cuestión de las artes, de la discusión, de la reflexión, tiene que ir hacia el interior de lo que hacemos, con un marcado compromiso y rigurosidad en términos de legitimar lo que hacemos. Creo firmemente que la pregunta o el problema debería a lo mejor atravesar eso. Bueno, tomo la palabra para por ahí recuperar algunas ideas que me quedaron dando vuelta con lo que traían las compañeras. A mí me lleva a pensar también que hablamos de investigación científica, y retomo esta idea que traías, Viviana, que son prácticas en realidad, ¿no? Entonces, que cuando hablamos de ciencia no hay una versión unívoca de la ciencia, así como no hay una versión unívoca del arte, ¿no? Y retomando esto que traía Carla también, en función de pensar que también reconocer que al hablar de ciencia hoy en día estamos hablando de una ciencia ligada a la universidad, a la institución universitaria, con una historia formativa que no podemos desconocer en cuanto a los procesos en los que se sostiene lo que entendemos predominantemente como ciencia hoy y como práctica investigativa hoy, y que está ligado a un marco institucional que también necesitamos de alguna manera ponernos a pensar, me parece, que es la universidad, qué lugar ocupa, la legitimación del conocimiento a nivel social dentro de lo que es la academia y el conocimiento científico en particular. Entonces, me parece que es interesante para poder, de alguna manera, leer estos atravesamientos que Carla traía en cuanto a decolonizar la institución universitaria, las prácticas investigativas, repensarnos en esas hebras también que nos atraviesan, pero por otra parte también pensar que esa práctica investigativa hoy en día, y estos debates también que se dan en el marco de las instituciones académicas, ¿no? También, y estos lugares de legitimación del conocimiento. Entonces, me parece que hay que reconocer también ahí el lugar que juegan las condiciones institucionales, sociales, culturales en esas prácticas, y por otra parte, pensar en estos supuestos también ontológicos y epistemológicos que están en la base de toda práctica, ¿no? Porque además de estar investigando en el marco de cierta institución, con cierta recorrido, que no es lo mismo investigar en los espacios centrales que en la periferia, que en un país o en otro, que en un determinado tiempo o en otro. Y no es lo mismo también, y esta valoración que hay desigual también del conocimiento, excluyendo conocimientos por fuera del científico, como si no fuesen o tuviesen menos valor, conocer que en la misma práctica investigativa no hay posiciones homogéneas respecto de lo que es la ciencia, respecto de lo que es el conocimiento, y ahí me parece que el debate empieza a abrirse. Por ahí, como decía Cristina, comparto en que ahí, ¿no?, empiezan a surgir toda una serie de aristas en las que salir de esta lógica más dual, más binaria, mejor dicho, por ahí, para invitarnos a pensar en reconocer que de alguna manera las prácticas son complejas. Una práctica investigativa es una práctica social, atravesada por lo político, lo institucional, el posicionamiento epistemológico, ontológico desde el que parto y pienso esa problemática, que supone aspectos subjetivos de mi propia
vida, mi deseo puesto en juego también ahí en la investigación y mi propia historia puesta en juego ahí en esa práctica, y aspectos que tendrán que ver con lo metodológico que también tenemos que decolonizar, me parece a mí, y pensar en términos que esas propias herramientas metodológicas tienen tradiciones en las que se construyeron y se consolidaron, así como el arte también tiene tradiciones en las que se consolida y se instaura, ¿no? Entonces también me parece que abrirnos a mi intención en general siempre es pensar estos debates que han surgido de la investigación en el campo del arte, que han surgido en el marco académico y ligados a las exigencias de titulación dentro de la academia, ¿no? De cuál es el criterio para poder validar una formación de una carrera que es artística, que también nacen en el marco de un neoliberalismo creciente, ¿no? Que nacen desde también estas raíces europeas en el plan Bolonia y los debates en función de poder reconocer criterios de estandarización de carreras, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es interesante, más allá de pensar criterios clasificatorios entre qué es, qué no es, cómo sería y cómo debería ser, me parece interesante pensar que la propia práctica implica una complejidad que muchas veces nos obliga a romper esos propios límites, ¿no? Y considero que la cuestión, no sé si es tanto desmerecer el conocimiento científico y revalorizar el conocimiento del arte, sino ponerlos en juego como dos conocimientos válidos, de los cuales me parece que en el entrecruzamiento hay un potencial, y en el diálogo y en el intercambio junto con otros tantos saberes que me parece que es necesario recuperar y darles validez, que me parece que en ese punto es donde se puede enriquecer, ¿no? En los puntos de encuentro, de intercambio, de problematización en esos cruces. Sumando lo que decía Lucía, me parece que en lugar de poder pensar todo esto desde la institucionalidad, digo, ¿en qué contextos estamos dando estos debates que abren qué puertas? Creo que por eso quizás hay como toda una serie de problemáticas que atravesaron los procesos de categorización docente investigadores en todos lados, probablemente particularmente en nuestro país, espacios, por ejemplo, de la investigación, como CONICET, que no tiene un área para el arte. Digo, el arte se tiene que camuflar a través de otras distintas comisiones para poder presentarse en términos de una investigación, y mucho más camuflaje para que no se note que hay una práctica. Digo, y esto no es abrir los espacios para las discusiones, que creo que en este momento Yauda está dando este ámbito un poco más abierto, más democrático, para una participación ampliada, porque yo pensaba las relaciones en cada uno de nuestros espacios institucionales también juegan con lógicas diferentes. A ver, en el caso nuestro, de una universidad como la de Villa María, donde hay una intensa trayectoria de producción artística desde sus orígenes, digo, más allá de que hay carreras específicas de lo artístico, pero hay una inserción de la producción y de la generación de trabajos artísticos que atraviesan la vida institucional, y también una ciudad que es muy receptiva a esto y con muchos espacios para el desarrollo, habilitan de alguna manera un espacio en el cual las formas de la investigación puedan tener distintos carriles. De hecho, nosotros en el programa planteamos desde la diversidad de las formas con las cuales investigamos. Y a lo mejor, bueno, en mi caso, por ejemplo, que estoy en 2 equipos, atravieso tipos de investigaciones siguiendo bordos bien distintas, una sobre el audiovisual y otra en
en artes audiovisuales de la animación. Entonces, como que uno cambia la piel, pero no pensándolo desde una cuestión negativa, sino cambiar la piel desde lo más apasionante que tiene también la cuestión artística, que es esta cosa de salirnos para encontrar la vida. Digo, llego a ese nivel, ¿no? Y creo que en ese punto se da lo interesante de las diferencias territoriales o de las formas institucionales con las cuales se pueden construir nuevas problematizaciones, nuevos ámbitos y nuevos debates de la discusión. Yo observo que en los últimos 5 años hay una multiplicación muy grande en nuestro país de espacios de encuentro, de publicaciones, de lugares en los cuales ya no venimos con la vergüenza de decir yo hago este tipo de trabajo, sino más bien desde la alegría de encontrar interlocutores que están dispuestos a escuchar. Yo creo que empezando desde ese lugar de escucha, de reflexión, creo que desde ahí tenemos un montón ganado y que obviamente empieza a repercutir claramente sobre los espacios de grado y posgrado, en los cuales también vamos a dar muchas más batallas, mucho más fuerte, y creo en esto sí, el carácter absolutamente político de lo que estamos trabajando, ¿no? En sintonía, Cristina, con lo que vos recién decías y lo que decía Lucía antes. Bueno, y también vi estos debates y esta problematización que damos en la pluralidad de voces, de metodologías, de epistemes, etcétera, es lo que nos va a posibilitar enriquecernos, pero no solamente hacia afuera, sino visibilizar a su vez la problemática y la multiplicidad hacia adentro, ¿sí? Y nuestros propios prejuicios sobre lo que es el arte y sobre lo que es la ciencia y hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿sí? Yo creo que nos debemos también un debate hacia adentro tanto como para afuera, y que la problematización de los límites es lo que va a, supongo yo, a superar este estado binario en el que estamos, y que es un contexto propicio en la creación de varios posgrados en arte y de una incipiente, diría yo, pero prometedora legitimación de la investigación artística, ¿sí? Y me gusta decir investigación artística para saltearme todas las posibles preposiciones que en la mayoría de los casos se superponen. Yo omití decir al principio que también estoy en un equipo de performance, ¿sí? Entonces sí, obviamente que las metodologías van a ser diferentes, pero no por eso uno deje de ser artista e investigadora y madre, y bueno, son distintos roles que uno va cruzando, que lejos de ser una desventaja, yo creo que enriquecen la práctica artística barra investigativa, barra académica. Claro, es tan cierto eso, o sea, acuerdo tanto con esa mirada, Mariana, porque a veces lo que parece que, a ver, parece que siempre traemos como valores al problema, a la conversación, disputas de la conversación, como que vienen de afuera, ¿no? O sea, de alguna manera estamos disconformes y defendiéndonos de un montón de cuestiones. No tenemos el espacio, no tenemos el reconocimiento, no tenemos la validación, quiénes nos evalúan, dónde estamos, cómo nos ayuda el sistema. Pero la verdad es que todo eso tiene que surgir del espacio del campo de las artes, o sea, no van a venir, ya lo sabemos a esto, lo sabemos en todas las tramas de la sociedad y de la cultura, en que no vienen de afuera a darte un derecho si el derecho no lo estás peleando vos, ¿no? Y ahí creo que también hay un lugar, hay un lugar de, digamos, de una mirada crítica, autocrítica, como dije antes, en relación a que las artes existieron fuera de la universidad. Y la investigación no nació con las artes en la universidad. Y esto sí me parece que tiene una dimensión de un orden de las políticas académicas, como para poder flexibilizar en nosotras mismas esos juicios de valor que dicen que se investiga
solo si estás en la academia o en la universidad, que se investiga porque estás en el ámbito de un tramo formativo para una titulación, o que se investiga porque estás en el sistema. La investigación artística, las producciones de esas investigaciones artísticas están en el espacio profesional, que no necesariamente es el espacio de esa profesión que tiene un título. Porque si yo tengo que hablar de teatro y de danza, hay mucha investigación, que es cierto, con gente formada en espacios de la universidad, porque ¿qué es lo que hace la universidad? Sistematiza, o sea, contribuye a sistematizar una formación, pero las otras formaciones, las formaciones autodidactas, las formaciones espontáneas, las formaciones del entorno, de los entornos, de los espacios, también, y lo que estoy diciendo no es una metáfora. Cuando digo investigar, es que hay una actitud de indagar y de problematizar en los materiales mismos con los que se trabajan. ¿Para qué? Para interpelar el mismo espacio de las artes, que en definitiva es lo que hace la ciencia. O sea, me parece que ni lo sensible es privativo para el arte, ni la razón es privativa para la ciencia. Aún más en el ámbito de las paradigmas de la complejidad en el que está inserto la vida. O sea, la vida ya, esa fusión arte-ciencia ya está dada, ya está absolutamente dada. Y por ahí lo que me parece es que les artistas no nos ponemos de acuerdo con eso. Porque volvemos a levantar banderas de disconformidad o de defensa, y la verdad es que ya estamos adentro. Porque acá todas estamos adentro, adentro me refiero a la situación del sistema, y no por eso no dejamos de hacer una mirada crítica del sistema. Yo tenía un ejemplo, algo que Cristina Siragusa es parte y que yo lo estoy mirando de afuera, pero estoy completamente asombrada, que es el grupo de la Mesa de Cine Social y Comunitario de la provincia de Córdoba. Esta gente, vamos a ver en los tiempos, ya nos contarás, Cristina, pero están conformados como mesa hace 2 años. Vienen trabajando como grupos de producción y de difusión del cine comunitario de 5 a 10 años. Hoy en día, ellos han podido disputar a espacios de legitimación, como son los espacios del Inca, o las premiaciones, o los subsidios provinciales del polo audiovisual. Han podido presentarse y sostener la necesidad de subsidiar esa producción-recepción, porque antes han ido a hacer eso que decís vos misma, Vivi, de consolidar ese campo, de afirmarse como algo que existe. O sea, ustedes no pueden negar que el cine comunitario no existe. No se puede negar que lo que se está generando ahí a nivel de las bases, a través del arte y por intermedio de egresados de la universidad que pasaron por la universidad y volvieron a las orillas, a los pueblos, a las barriadas, a profesar su profesión, no pueden negar que en esa fusión entre el intelectual artista y la gente del pueblo, en esa nueva fronterización de saberes, no se ha generado un discurso que hoy es tan potente que una institución de beneficencia o de repartición de recursos lo pueda negar. Y es por la fuerza de la unión y del debate constante que ellos tienen sobre sus prácticas. Y que tienen gente investigadora ahí poniendo letra. Yo no sé cuánto, Cristina, vos estás poniendo de lo que ellos dicen y cuánto sale de la gente misma que está produciendo. Eso a lo mejor
me toca entrevistarte sobre eso, pero yo desde afuera lo que veo es, se consiguieron un subsidio para esto, ya tienen reconocimiento aquí, ¿Y por qué? Porque antes constituyeron un campo, el campo de la producción audiovisual comunitaria. Indiscutible. Ahora, el ego de los artistas en sus prácticas individuales va a permitir algo así, no sé, pero ha sido fácil que hoy existan distintas vías de producción subsidiadas por el Inca y también el cine comunitario. No sé si fácil, pero ha sido una vía posible. Eso quería decir. Yo quería agregar una cosita, así como, uy, perdón, es cortito nomás, que así como acuerdo con Carla en el sentido de ir a los márgenes y llevar al margen al centro y que no es un O sino un I, también querría problematizar el hecho de la función del arte, entre comillas, como transformadora de la sociedad, que es totalmente válida y es algo que abrazo, pero en esta, si realmente nos decimos plurales y diversos y abiertos, creo que también tiene que haber lugar en estos ámbitos para aquellas actividades artísticas que proponen, por ejemplo, investigar sobre los materiales o tienen una propuesta más esteticista de la cosa y que también creo se debe en su lugar junto con las otras militantes, ¿sí? Y una no puede tener más valor o mayor legitimidad que la otra, porque en última instancia estamos hablando de arte y de creación y de diversidad. ¿Sí? Esto puede llegar a ser polémico en lo que digo, y no necesariamente de acuerdo con una visión esteticista del arte, pero sí que en esta visión plural todas las voces y todo tipo de prácticas tienen que tener su lugar en la discusión, creo. No, yo me quedé pensando, Viviana, con lo que traías de la investigación en la práctica artística, ¿no? Y también ahí me llevó algo que vengo como también pensando, ¿no? Pero que también hay distintas concepciones de investigación, ¿no? Entonces, investigación científica, ¿es lo mismo que la investigación en el proceso de producción artística, ¿no? De la práctica artística, y ahí nos trae de vuelta a los debates sobre también qué versiones de ciencia son las que nos apoyan para pensar la investigación científica y cuáles son los criterios de validación de esa construcción de conocimiento que se da en el marco de una investigación científica, ¿no? Entonces también a mí me genera como estos debates, me llevan como a repensar todas estas coagulaciones de sentido que tenemos a veces en nuestro propio quehacer, ¿no? A mí me lleva constantemente a repensar qué entiendo por investigación, qué entiendo por ciencia, qué entiendo por metodología, por estrategias, herramientas, y en ese sentido es como un proceso también de revisión crítica y autocrítica, como decías, Viviana, constante, y pensar también en esta cuestión de que la práctica artística puede tener un propósito que no necesariamente es el de la producción de conocimiento científico, y en eso me parece que es poder reconocer la validez que puede ser en el campo académico de producciones tan diversas, ¿no? Y con valor en sí también diverso, ¿no? Entonces, por una parte, también, en todo caso, problematizar y cuestionar el valor que le damos al conocimiento científico como único válido, como legítimo en todo caso, cuando en realidad después vemos que hay un escenario muy diverso de saberes que circulan, y mismo que en la práctica investigativa científica pongo en juego otro tipo de saberes constantemente y otro tipo de atravesamientos, y en el campo del arte me parece interesante algo de lo que veníamos revisando en la investigación de lógicas de la producción de conocimiento en la Facultad de Artes, venía en la mano de
de poder pensar también cómo en realidad las propuestas de investigación que en general se presentan, nosotres, mejor dicho, porque habían también, era un grupo más heterogéneo, investigamos sobre los proyectos presentados en el marco del sistema de ciencia y técnica, ¿no? Y lo que se ve también ahí es que, primero, una distancia entre lo que es la práctica investigativa misma y el proyecto de investigación, que tiene un atravesamiento institucional marcado por esas condiciones y lo que venimos hablando. Y por otra parte, que la práctica investigativa después estallaba en múltiples facetas, donde por una parte estaba la producción de conocimiento científico bajo criterios de alguna manera más tradicionales, por otra parte se jugaba la producción artística, la divulgación pensada en otros términos más allá de las lógicas también tradicionales, que es muy interesante, ¿no? Y cómo también pensar que ahí hay como múltiples cruces posibles, ¿no? En lo que hace a la práctica investigativa. Y traigo algo de también que se viene proponiendo dentro de la Facultad de Artes de la UNLP, que es proponer también programa de investigación dentro de lo que es la propia facultad, como una propuesta de promover proyectos dentro de la propia facultad, que tienen que ver tanto con investigación desde los cánones, si se quiere, más tradicionales, por otra parte producción artística, por otra parte elaboración de materiales didácticos o reservorio que sirva para repensar las propias prácticas académicas, en esto de poder repensarnos también, ¿no? Desde la faceta universitaria, que universidad es la que promovemos en nuestra formación y con nuestras prácticas, ¿no? También en ese sentido. Nada, como abrir también a otras posibilidades también, que no necesariamente implican esto, la polaridad ciencia-arte, me parece, sino justamente, vuelvo a insistir en esto, de poder pensarlo en otros términos, ¿no? Mucho más vinculantes. Justamente en relación a lo que decías, Lucía, comparto una experiencia. Hicimos una presentación a FONCIT en el PICT 2019. El proyecto no salió financiado, salió bien evaluado, pero no salió financiado. Era un proyecto que en realidad implicaba la producción artística de un documental transmedia animado. O sea, digamos, había artistas visuales, audiovisuales, gente de música, de distintas universidades del país. Territorialmente estábamos expandidos, hasta Tierra del Fuego habíamos llegado. Y estaban incluidos 2 investigadores del área de ciencias de la salud, uno médico y un sociólogo, un investigador sociólogo. Lo interesante era que nosotros, como trabajábamos en eso, la experiencia del enfermo de diabetes, la idea del padecimiento de la diabetes, esto cruzaba el área de medicina, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, nosotros nos presentamos a la Comisión de Humanidades. De ahí salimos, o sea, nos sacaron de la Comisión de Humanidades y nos mandaron armaron una comisión ad hoc para que distintos investigadores lo miraran, en los que creo que en esa comisión no había nadie de humanidades. Digo, para que pensemos graciosamente las derivas, ¿no? Como justamente nosotros hacíamos entrevistas sociológicas a gente que con diabetes, yo tuve que sacar un protocolo del área de medicina para que fuera autorizado, cuestión ética, ¿no? Una odisea. Una odisea. Eso fue vivir a los Harry Potter. Digo, sinceramente, en Córdoba se hacía en el hospital de clínica, en un lugar medio alejado, así. Digo, daba todo hasta espacialmente. Yo quisiera poder transmitir lo que fue explicarle al grupo de médicos, ¿sí? Que dan las autorizaciones de protocolo, que era un documental animado. ¿Qué tenía que ver? O sea, fue deconstruir completamente el proyecto para que todo lo que tuviera que ver con lo artístico, y sinceramente me tocó un evaluador que fue
excelente conmigo, manifestó una gran disposición, pero no podían entender, me dijo, yo no lo puedo explicar esto a la comisión y no le podemos dar el protocolo. Así que bueno, hubo toda una deconstrucción del proyecto para dejar un núcleo posible donde la medicina pudiera entender de qué se trataba. Quiero hablar de las derivas, ¿no? En esto y de los lugares en los cuales nos cruzamos y las miradas con las cuales ponemos en juego el hacer ciertas prácticas ligadas o articulando procesos de investigación variados con lo artístico. Y cómo ese es un lugar sensible en el que también tenemos que disputarlo, porque si uno se agota antes de empezar a hacer el trámite, directamente ese proyecto nunca hubiera surgido. Independientemente que después no lo podemos presentar ahora, porque imagínense con este marco de pandemia, trabaja encima el grupo responsable, 2 diabéticos insulino dependientes, con una población de personas en riesgo, o sea, era como un proyecto imposible para esta época, pero fue un gran proceso de aprendizaje de cómo moverse en los territorios de las epistemes, pero también de las prácticas institucionalizadas y los cánones, ¿no? Y de lo que es posible esperar de algo que venga de arte, ¿no? Qué interesante, qué lindo. Mariana, ¿querés completar? Sí, no, todo menos quedarse. Nosotros hacemos arte, ¿no? Bueno, la idea era, bueno, tirarnos a la pileta y ver qué pasaba. Claro. Yo doy un ejemplo del otro lado ahora, porque eso es maravilloso para convencer, bueno, aquellos espacios en los que cuesta tanto entrar y permear y hacer comprender y sensibilizar. Pero el otro ejemplo sería de la práctica artística, de las condiciones de producción artística y de cómo también se han, con esta cuestión, digamos, del conocimiento, del interés de construir ciertos espacios hegemónicos de poder que da el conocimiento, cómo las condiciones de producción de obras o de prácticas se han modificado. Y la principal causa de esa modificación, por ejemplo, en el ámbito de la coreografía, en el ámbito de la danza, llegó inclusive a revisar los estratos mismos de donación de ese conocimiento, ¿no? O sea, en las producciones de danza contemporáneas, actuales, en la gran mayoría, no voy a decir en todas, pero en la gran mayoría ya no se expresa la figura o el rol de un coreógrafo a instancias de un demiurgo, ¿no? Un coreógrafo que sabe, que todo lo sabe, que todo lo puede, que es el que organiza, que es el que hace, que es el que distribuye. No, no, no. La producción de la danza contemporánea inicia con procesos de investigación de los más extraños. Recientemente una colega que está además realizando una maestría en dirección en Tandil y que es una de las maestrías del sistema que admite que el artista se reciba con una producción, es decir, que su obra va a ser su tesis o su trabajo final de maestría, no sé cómo están planteados, pero eso, digamos, soporte de difusión, soporte de conocimiento, también es un punto álgido en toda esta historia. Y tengo esta colega de que les hablo, inicia un proceso de indagación, de investigación, para llegar a generar una producción de danza, para llegar a dirigir a un grupo de danza, con materiales, por ejemplo, soldaduras, costuras, talleres donde los bailarines se acercan a aprender a soldar, a usar una herramienta concreta de un oficio. ¿Por qué? Porque en la base de toda su plataforma epistémica, pero también de toda su plataforma política, de su posicionamiento frente a la disciplina, está revisar la noción misma de técnica.
Entonces, se modifican los espacios de entrenamiento, se modifican los recursos en la producción compositiva. Se modifica absolutamente esa dimensión, que es la dimensión específica del artista, es investigación. Es investigación. Entonces, imagínate, Cris, si les costó a ustedes el hecho de que conseguir evaluadores que sean sensibles a una propuesta que tenía además esta cuestión de la patología, imagínate lo que significa este tipo de propuestas que sí, te pueden fundamentar en el escrito, te hacen una fundamentación y se leyó la filosofía de la técnica de Simondon, se la leyó entera, se estudió todo, pero no es esa su tesis. No es esa su tesis. La tesis es lo que está planteando. Y ahí también hay que sensibilizar y formar espacios de percepción, de reconocimientos, otras instancias donde también para el arte ese lugar es un lugar profundamente inestable, ¿no? O sea, ese espacio de confort se terminó y también sensibilizar que el sistema tiene que entender que la investigación artística no necesariamente genera espacios de confort o espacios de revitalización del espíritu, ¿no? Sí creo yo fervientemente en todo lo que se ha dicho en la mesa hoy, que genera espacios de conocimiento, miradas de mundo y sobre todo posicionamientos críticos del mundo. En eso sí, lo defiendo a muerte. Y creo que también eso hace la ciencia. Y me encanta que lo haga, porque si no en este momento, con la pandemia no sé dónde estaríamos si no tuviéramos esta esperanza de la vacuna y todo lo demás, ¿no? Bueno, queridas, la verdad que estamos ahí como con el tiempo. Yo no sé si quieren cerrar, a lo mejor para cerrar alguna mención más acotada a lo que actualmente sus instituciones. Creo que ya se dijo bastante eso, pero actualmente me refiero a esta situación de encierro, de distancia, etcétera, y en todo caso, si podemos, muy, muy en síntesis, valorar qué fortalezas y qué debilidades tenemos en los propios espacios, en las propias instituciones para poder avanzar con las cuestiones de la investigación artística. Y con eso cerraríamos. Yo pensaba en el aporte de literatura y en el grupo Ulipo con el principio de restricción, ¿sí? En los años 60 este grupo se propuso justamente unir la matemática con la literatura, tan luego, de lo que veníamos hablando, y pensar en las restricciones muy, muy estrechas, muy rigurosas, como potencial de creatividad y potencial de sentido. Y me parece que eso se puede aplicar en general a nuestra vida, a los procesos artísticos, pero de manera muy particular a esta situación de pandemia. Toda restricción supone no poder o cerrar muchos caminos, pero a la vez posibilita otros que no hubieran sido posibles si no fuera por esa misma restricción, paradójicamente. Entonces, es así como veo esta situación de pandemia que nos atraviesa y lo que por un lado no podemos hacer por estas restricciones lógicas, también disparan otras posibilidades de encuentro, de creación y de proceso que no se hubieran dado de otra manera, así que me quedo con eso. Bueno, aprovecho de forma sintética, bueno, sumarme a lo que plantea Mariana, pero también, ya que estamos en este espacio, exponer la situación crítica de muchos y muchas artistas durante la pandemia en situaciones de severas problemáticas ligadas a las cuestiones del trabajo con impacto a nivel de la supervivencia, de la propia reproducción de la vida, de la familia, digo. El campo de la cultura y el arte
se han visto atravesados también en esta pandemia por la precariedad con la que se venían desarrollando muchísimas prácticas, más de las que imaginamos, que a veces pensamos medio mainstream o star system, que no son reales como tales, y que eso también es un desafío para la investigación artística. Poder dar cuenta del valor del trabajo artístico como tal, que muchas veces, que creo que esta pandemia nos lo ha tirado en la cara, de que no solo somos un jarrón para poner un escritorio para volverlo bello, sino un espacio de interpelación vital sobre la vida, los procesos sociales en los que estamos implicados. Digo, aprovecho justo este espacio porque me parecía necesario decir que también hay disputas que tienen que ver con este aspecto, que hoy no da por la cantidad de cosas que hemos abordado, pero que efectivamente es parte de una agenda que no puede ser indiferente para ninguno de nosotras, ¿no? Bueno, yo algo que me parece muy interesante de poder valorar y potenciar y como impulso también hacia adelante, sobre todo en estos tiempos tan complejos, que me parece que es necesario rescatar los aspectos vitales, ¿no? Me parece que en esto de lo que veníamos conversando, ¿no? Cómo el arte, en realidad yo creo que tiene mucho para enseñarle a la ciencia, y me parece que es como un espacio, el de la Facultad de Artes en el que yo estoy, por lo menos si habilita esa posibilidad de abrir a posibilidades de diálogo y de repensar también estos posibles entrecruzamientos y este enriquecimiento, ¿no? A través de estas propuestas que compartía, ¿no? De poder abrir también propuestas de desarrollo y producción que estén ligadas a la producción artística, que estén ligadas también al reconocimiento de los estudios interdisciplinarios, ¿no? Dándole un valor también ahí a la investigación científica también, pero en el marco del entrecruzamiento de campos, que me parece que es algo que hace a la época también algo de esto de poder abrir a revisar las fronteras entre los distintos campos en las prácticas y poder repensarnos también en el marco de las propias tradiciones y campos esa necesidad de abrir, ¿no? A otros cruzamientos. Y estas propuestas también que traía Hábil Espacio de la Facultad, ligadas también a revalorizar el lugar de la universidad como constructora, no solo de saber y de conocimiento, sino en su función formativa y en su cruce también con lo social, ¿no? Cómo poder habilitar también propuestas que sean de investigación y que estén ligadas a poder repensar nuestras prácticas docentes, la producción de materiales, revisar los planes de estudio, poder problematizarnos también esto que traían las compañeras, al interno mismo de nuestros espacios y de nuestras propias prácticas. Así que me parece que en ese sentido, contar con apertura y la posibilidad de interrogarnos todo el tiempo es algo prometedor en estos tiempos. Así que... Yo nada más voy a agregar una cosita que es, que me parece de la fuerza de lo colectivo, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo acá, de poner en común expectativas o preocupaciones o cavilaciones de todo tipo, pero de entender eso de la fuerza de la manada, ¿no? Y de ir poniendo el ojo en eso cuando hacemos investigación. Me ha pasado a mí muy fuerte ahora porque yo llego de estar en 20 años afuera donde cada uno investiga dentro de su oficina, puerta cerrada. Nadie sabe lo que hace esa persona hasta que mañana presente el libro y se va de sabático. El que tiene suerte, yo no, ellos. Pero a venir acá a formar parte de grupos con gente de todos los palos, donde estás con un abogado, con un sociólogo, como decías vos, Cristina, con un médico,
con gente del arte, con gente que viene haciendo otras cosas. Y esa transversalidad, esas rutas, esas avenidas, esas porosidades, creo que son tan ricas, son tan maravillosas y que nos acercan a un vivir de la cotidianidad que ahora más que nunca nos ha dado lección de que no podemos vivir compartimentalizados. Yo estoy aquí con ustedes haciendo una reunión científica y la tengo a mi hija ahí, y más temprano estuve pasando el paso y mientras pasaba limpio un artículo que o sea, ya no existe esa división que de alguna manera nos encorsetaba y las ideas más buenas aparecen charlando con el verdulero, yo no sé, es una cosa tan fluida que yo estoy como muy sensible a eso porque recién vengo, a lo mejor ustedes están muy acostumbrados, pero es una cosa maravillosa que tenemos como particularidad. No sé, yo no me ha tocado hacer investigación en países limítrofes o latinoamericanos más que de visita, pero esta cosa de abrirse a las posibilidades creativas o de conocimiento que tienen los otros, de cualquier conocimiento, de cualquiera. Esta posibilidad de estar alerta y estar abierto y estar receptivo y realmente concebir que el arte ha sido para muchos la salvación. Pensemos, bueno, ya sabemos que Netflix, por ejemplo, es una industria, pero ¿qué habría sido de mucha gente que no tiene ni el uso ni el interés de ir, no sé, a los cines, clubes o lo que sea, en una pandemia sin estas plataformas que de alguna manera consolidaron la obra de mucha gente, o todo lo que circuló en las redes en cuanto a libros, a seminarios, a cursos, o sea, la posibilidad que ha tenido el arte de ser, no sé si un consuelo, pero sí ser un abrazo en esta soledad a la que se ha enfrentado, digamos, cada uno de nosotros y el mundo durante todo este momento de cambio de paradigma que ha sido la pandemia. Me parece que deberíamos montarnos en esa recepción que ha tenido el arte para eso mismo, dejar de ser lo decorativo, ¿no? Y pasar a ser lo sustantivo. Bueno, queridas, yo creo que esas palabras hermosas de Carla pueden cerrar perfectamente esta reunión. Les agradezco inmensamente, me parece que es una reunión muy, muy rica. Y bueno, estos contenidos entonces van a estar en el foro. Vamos a detener la grabación aquí y luego en todo caso nos despedimos. Muchas gracias en nombre de la Universidad Nacional de La Rioja y muchas gracias en lo personal por, además del conocimiento que expresan y la experiencia que transmiten, por ese lugar tan amable y tan afectuoso de la conversación. Nos vemos entonces. Gracias, Vivi. Gracias. Vivi, pasa una foto del screening.